Parte 1. El regreso a Capi. Hay pueblos que mueren lentamente. Y hay otros que simplemente desaparecen. Capi no tuvo tiempo de elegir. Una mañana dejó de existir. Y con él, todos sus habitantes. Camila Yuren nunca fue de las que miraban atrás. Científica precoz, mirada afilada, mente aún más aguda. 20 años. Con el cabello negro que caía como un velo sobre sus hombros y unos ojos marrones que no parpadeaban cuando algo la intrigaba. Su familia decía que era brillante. Pero también extraña. Desde niña, prefería los libros de anatomía a las muñecas y los microscopios a las fiestas de cumpleaños. A los 15 se fue de casa con una beca completa. Nunca regresó. Hasta ahora. La llamada había llegado 3 días antes. O más bien, la ausencia de llamada. Intentó marcar a su madre, su padre, su hermano David. Nadie respondía. Y lo más inquietante, ninguna señal desde Capi. Ni internet. Ni móviles. Nada. Un silencio de fondo. Un silencio demasiado absoluto. Camila sabía leer señales. Era bióloga, pero no de laboratorio común. Se especializaba en estructuras biológicas complejas. Neurobiología, genética emergente, patógenos no identificados. El silencio de Capi no era natural. Así que tomó un tren. Luego un autobús. Y los últimos kilómetros los caminó entre la niebla que cubría el bosque como una manta de muerte. Capi era un pueblo pequeño, ubicado en una hondonada rodeada de montañas al norte del país. Siempre fue húmedo, sombrío, algo olvidado por el tiempo. Pero no vacío. Cuando Camila cruzó el viejo cartel de "Bienvenido a Capi", donde la niebla nunca duerme, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El metal del letrero estaba oxidado, cubierto de líquenes. El camino que llevaba al centro del pueblo se desdibujaba entre la niebla. No había coches. No se escuchaban aves. Ni perros. Ni pasos. Ni voces. Nada. Caminó por la calle principal, sus pasos resonando en el vacío como tambores huecos. Las puertas de las tiendas estaban abiertas. Había luces encendidas en algunas casas. Pero no un alma a la vista. El silencio era tan espeso que parecía tener peso propio. Cruzó frente al café donde su madre solía trabajar. Había una taza de café aún humeante sobre una mesa. Una radio encendida sonaba, pero solo había estática. Todo estaba ahí. Pero nadie estaba ahí. Al llegar a su casa, la encontró como la recordaba. La verja oxidada, el rosal seco en la entrada, la puerta azul descolorida. No estaba cerrada con llave. Empujó lentamente. El interior olía a humedad. A encierro. A algo más. Algo que no supo nombrar, pero que le hizo contener la respiración. «¿Mamá?», dijo en voz baja. «¿Papá? ¿David?». Nada. El comedor estaba puesto para 3 personas. Los platos servidos. La comida fría. Entró a la habitación de sus padres. Todo intacto. Ni señales de lucha, ni caos. Pero en el suelo, junto a la cama, había algo, un mechón de cabello. Suave. Castaño. Como el de su madre. Y manchas, de un líquido viscoso, verdoso, seco. No sangre. En el baño, el espejo estaba cubierto de símbolos garabateados con marcador negro. Ecuaciones. Círculos. Números prime. Notas biológicas. Frases como: estructura 0.3 responde al oxígeno invertido, no escuchar. No mirar. No respirar cerca del núcleo. Penumbra igual a vector de anclaje dimensional, nada de eso tenía sentido. Hasta que entró al cuarto de David. La habitación de su hermano estaba transformada. Donde antes había pósters de videojuegos y estanterías con libros, ahora había pizarras cubiertas de símbolos. Los mismos símbolos del baño. Pero más detallados. El escritorio estaba lleno de frascos. Muestras. Microscopios. Fotografías de tejido celular mutado. Una nota con su nombre. Camila. Si estás leyendo esto, ya es tarde. No estamos donde tú crees. El error fue mío.
Pero aún puedes salvarlos. El corazón le dio un vuelco. Las últimas páginas del diario estaban manchadas, pero alcanzó a leer algo sobre una dimensión adyacente, una especie de plano alterno accesible solo para ciertas mentes, activado por una infección que no mataba, translocaba. David hablaba de una enfermedad no biológica. Un vector genético, tal vez mental. Algo que abría portales. Algo que había comenzado en Capi. Camila tembló. No por miedo. Por lógica. Algo se había activado. Y su hermano había estado en el centro. Y ahora, todos habían desaparecido. Parte 2. Los umbrales del abismo. Camila no era supersticiosa. Creía en causas, no en maldiciones. Pero la evidencia frente a ella la obligaba a repensar los límites de lo que llamamos ciencia. El diario de David hablaba de un agente patógeno con capacidad de translocación interdimensional. Un término que, incluso para ella, bordeaba la ciencia ficción. O al menos, si lo hizo con un método preciso. Una especie de ajuste vibracional, como lo llamó David en sus apuntes. Una vez alcanzada esa frecuencia, la persona simplemente desaparecía. Y eso lo hacía aún más aterrador. En su laboratorio improvisado, Camila analizó una muestra que encontró en una cápsula sellada. Era un hongo. Pero no uno cualquiera. No dejaba rastro. Se iba. Camila no supo si seguía en su mundo. Una figura apareció al fondo del túnel. Alta. Sus oídos sangraban. Sus pensamientos eran como ruidos de estática. Pero aún así, sonrió. Flaca. Sin rostro. Solo se quedó allí, mirándola. Por lo que parecía ser mirar. ¿Pero a dónde? Eso aún estaba por descubrir. Y una inscripción que decía, 1 por 1, abrirán el umbral. Su familia no estaba muerta. Estaban en otro plano. El conocimiento es la llave. Pero el precio es la mente. Tenía estructura dual, una parte orgánica, y otra, imposible de clasificar. A punto de romperse. Fue el cuarto artefacto el que abrió el verdadero portal. Lo activó al combinarlo con una fórmula que David había escrito, usando oxígeno invertido y calor iónico. Y entonces, todo cambió. El aire tembló. Literalmente. Las paredes comenzaron a respirar. No de forma metafórica, sino como si fueran órganos vivos, expandiéndose y contrayéndose con un ritmo grotesco. Y sin saberlo, había llegado al corazón del error. A un mundo sin luz, sin reglas y sin retorno seguro. Pero aún así, tenía que continuar. Sus padres estaban allí, y también su hermano, donde no se veía nada, pero se sentía todo. Camila dio un paso adelante. Y entonces, cruzó. Sentía miradas desde lugares donde no existían ojos. Había una entrada oculta, cubierta por raíces y tierra húmeda. Dentro, el aire era denso, casi irrespirable. El olor a tierra mojada se mezclaba con algo metálico, antiguo. Y con cada paso, sentía que el silencio se hacía más espeso. Pero había más. Notas detalladas. Análisis moleculares de esporas. Mapas del subsuelo del pueblo. Una esfera de obsidiana, perfectamente pulida, que vibraba al tacto. Como si tuviera vida propia. Referencias cruzadas con textos antiguos encontrados en una biblioteca local. David no había enloquecido. Tenía movimiento, sin estar vivo. No generaba toxinas. No atacaba el cuerpo. Lo modificaba. Lo alineaba con una frecuencia específica. No moría. Siguiendo el mapa de David, Camila descendió por un antiguo túnel de servicios cerca del bosque. En lo profundo, encontró una cámara subterránea. En el centro, sobre un pedestal de piedra, descansaba el primero de los artefactos. Junto a ella, grabados en la piedra, estaban los mismos símbolos que aparecían en la casa. Camila tomó la esfera. La luz se volvió roja. Y luego negra. Y por un segundo eterno. Pero no atacó. No se movió. Y luego, simplemente se deshizo en polvo. Camila cayó de rodillas. Lo había confirmado. El artefacto funcionaba. David tenía razón.
Y eso solo significaba una cosa. Durante los días siguientes, Camila reunió los otros artefactos marcados en el diario. Una máscara tallada en hueso, hallada bajo una lápida sin nombre en el viejo cementerio. Un espejo fracturado, escondido detrás de una pintura en la escuela abandonada. Un cuenco de piedra con líquido oscuro, enterrado en el altar de la iglesia. Cada uno provocaba visiones. Cada uno alteraba su percepción. Veía sombras que no estaban ahí. Escuchaba pasos cuando no había nadie. Y cada vez que activaba un artefacto, la realidad se hacía más delgada. Como si estuviera caminando sobre hielo que cruje. Cuando lo hizo, el aire explotó. El mundo giró. La gravedad se desvaneció. Y frente a ella, apareció una grieta flotante. Una abertura de pura oscuridad. Del otro lado, nada era como debía ser. Parte 3. Criaturas del error. Camila cayó. No con violencia, sino como quien flota hacia el fondo de un abismo que no tiene final. Una caída lenta, silenciosa, hasta que su cuerpo tocó tierra, pero no la tierra que conocía. No había pájaros. Ahora era una enorme estructura en espiral, construida con fragmentos flotantes de piedra, carne y metal. En el centro, una fuente. Pero en vez de agua, brotaba de ella una sustancia negra que se elevaba como humo líquido. Se acercó. Y se fue. Más adelante, llegó al distrito escolar, donde una vez estudiaron ella y su hermano. Los pasillos estaban cubiertos por una neblina espesa, que se pegaba al cuerpo como aceite. Y allí escuchó una voz. Y al ver su reflejo, por primera vez sintió miedo real. Estantes torcidos, libros podridos, techos abiertos hacia el abismo. Y en el centro, una figura deforme, amorfa, con una sonrisa demasiado grande para su rostro. La criatura balbuceaba frases familiares con la voz de su madre. ¿Me extrañaste? ¿Por qué te fuiste? Era difícil seguir. Cada enfrentamiento no solo drenaba su energía, le robaba algo de humanidad. Lo más peligroso no eran las criaturas. Era el ambiente. El mundo alrededor hablaba. Se fueron. Su lógica era lo único que la mantenía cuerda. Pero también se volvía fría. Distante. Comenzó a recordar cosas que no había vivido. O tal vez sí. Comenzó a soñar mientras estaba despierta. A ver a su hermano en todas partes. Sin atacarla. Ella casi colapsó. Cada criatura era un error biológico. Un fragmento de lo que nunca debió existir. Una manifestación de pensamiento incompleto, de sufrimiento sin resolver. No con palabras, sino con símbolos. Con impulsos. Sino a lo que sentías. Camila había estudiado esto. Recordaba que las feromonas podían ser alteradas. El suelo la guiaba. La niebla formaba palabras, casi llegas. Y fue entonces cuando encontró al último guardián. Una criatura sin forma definida, hecha de dientes, ojos y miembros rotos. Flotaba, sin gravedad. Sus huesos crujían, pero no tenía piel. Preparó un compuesto improvisado, usando materiales de ese mundo, líquido oscuro de la fuente, esporas de hongos bioluminiscentes, polvo de hueso molido. Hecho de aquellos que no sobrevivieron a la translocación. Voces múltiples, solapadas, hablaban desde su interior. No físicamente. Era demasiado. Entonces hizo lo único que podía hacer, se ofreció a escuchar. Una estructura orgánica, parecida a una iglesia de carne. Unas puertas de hueso que se abrían por sí solas. Y dentro, el núcleo. Y allí, esperaba a su hermano. Abrió un portal en su teléfono, una frecuencia de ondas alfa que usaba en su laboratorio para calmar cerebros alterados. El sonido envolvió al reciclado. Y por un momento, las voces se alinearon. Y luego, se deshicieron en partículas de luz. No por lo que vio, sino por lo que no vio. Su reflejo no tenía rostro. No estaba sola. Camila igual a error, el núcleo no olvida, la carne tiene memoria, y lo peor. Comenzó a escuchar la voz de su hermano. Dentro de su cabeza. Más adelante, encontró los gritantes. Cada reacción suya, la devolvía como un espejo quebrado. Reprodujo su voz, pero en reversa, y con un tono bajo. La criatura gritó. Se deshizo como barro bajo el agua.
Y desapareció. Era la costra parlante. Recordó la nota de David: responde al lenguaje, no al contenido. Cambia la frecuencia, no las palabras. Solo un zumbido. Constante. Como un susurro eléctrico que no venía de afuera, sino de dentro de su cráneo. Camila ya no estaba en su mundo. Y algo antiguo, errático, enfermo, lo sabía. Sus pasos eran lentos, controlados. Cada superficie que pisaba parecía diferente. Algunas eran duras como roca, otras blandas como piel. Y otras palpitaban. Abrió los ojos. Y el mundo había cambiado. Era Capi, pero no era Capi. Solo ruido. Movimientos sutiles en el rabillo del ojo. Sombras que se desplazaban en direcciones ilógicas. La primera fue la sierpe óptica. Una criatura serpentina, blanca y sin ojos. Se movía adherida a las paredes, con movimientos lentos y enfermizos. Las estructuras estaban donde recordaba, pero sus formas habían mutado. Las casas respiraban lentamente, sus techos exhalaban vapor como si fueran pulmones de piedra. Los árboles eran altos y delgados, con ramas que goteaban un líquido lechoso y caliente. El cielo, o lo que quedaba de él, era una masa roja y negra, con luces que se movían como si algo reptara detrás de un velo cósmico. No había viento. Caminó hasta lo que una vez fue la plaza central. Las criaturas comenzaron a aparecer sin previo aviso. No eran visibles al principio. La había detectado cuando su propio corazón se aceleró, y la criatura giró súbitamente la cabeza, aunque no tenía ojos. David había escrito sobre ella: ve pensamientos, no imágenes. Si piensas en ella, sabrá dónde estás. Camila cerró los ojos. Controló su respiración. Comenzó a recitar las primeras fórmulas de álgebra básica en voz baja. Una forma de bloquear el pensamiento emocional. Una forma de esconderse en la lógica. La criatura pasó junto a ella. Su piel dejaba un rastro de escarcha que se evaporaba con un silbido. Camila, ¿me reconoces? La voz era exactamente la de su madre. Corrió. No podía evitarlo. El instinto la traicionó. Entró en lo que había sido la biblioteca. Camila sintió como su cuerpo temblaba. La criatura la imitaba. Rápido, ajustó una aplicación en su teléfono. Una modificación de voz que había diseñado para leer patrones neuronales. Camila cayó de rodillas, respirando como si el aire la apuñalara desde dentro. Veía ecuaciones flotando en el aire. Frases sin sentido grabadas en los árboles. Criaturas altas, sin ojos ni bocas. Con cuerpos hechos de gas y ceniza. Eran sensibles al miedo químico. No a lo que veías. Lo aplicó sobre su piel. Y cuando los gritantes la rodearon, la olieron. Y no sintieron nada. Y Camila, al enfrentarlos, comenzaba a cambiar. Y en uno de esos sueños, lo vio decirle: no vengas al núcleo. No sabes lo que hiciste al cruzar. No me obligues a hacerlo de nuevo. El entorno empezó a reaccionar a su avance. Las paredes se movían cuando ella respiraba. Camila lo llamó el reciclado. Era una amalgama. Vete. No es para ti. Nosotros no pudimos. Tú tampoco lo harás. Camila no podía pelear con él. Después de todo eso, al final del camino, encontró la entrada. Parte 4. El núcleo del mal. Camila había cruzado el umbral final. La estructura frente a ella parecía una catedral, pero hecha de cosas que nunca debieron respirar. Las columnas eran huesos. Las paredes, cartílagos. El techo pulsaba, como un diafragma vivo, aspirando y exhalando un aire espeso, cargado de memoria. La iglesia de carne se alzaba en el centro exacto de la dimensión hueca. El punto de origen. El núcleo. David había escrito sobre él: un lugar que no es un lugar. Su voz era doble. Como si hablara en dos frecuencias al mismo tiempo. Donde el tiempo retrocede, y el pensamiento se vuelve geometría. El punto donde la enfermedad se hizo semilla. Donde yo comencé. El interior era vasto, más grande que el exterior. Un espacio imposible, como si su cuerpo se hubiera encogido o la dimensión se hubiera expandido. Pero la mente puede cruzar.
En el centro del altar, vio una figura. Primero solo una silueta. Suspirando. Atrapadas en una especie de sueño profundo. Sus padres estaban vivos, pero fundidos con el lugar. Luego, más clara. David. Su hermano. Pero, cambiado. Camila respiró hondo. Tenía miedo. Pero era un miedo frío, estructurado, medido. Avanzó. Durante años, había investigado un patrón en los sueños compartidos de habitantes de Capi. Algo dormido desde hace siglos. Algo que solo necesitaba ser observado para existir. Camila escuchó en silencio. Y comprendió. No era solo su hermano. Ella también. Su sangre. Su inteligencia. Su manera de pensar. Eran llaves. Y alguien, o algo, había usado esas llaves para abrir la puerta. Un tipo de resonancia mental que conectaba a todos los que crecían en esa región. Un código biológico activado por la cercanía a un artefacto enterrado bajo el pueblo, una anomalía. Cuando comenzó a estudiarlo, algo se activó. Y no pudo detenerlo. La dimensión hueca no fue creada. Fue revelada. Liberada. Estaba cubierto por una capa orgánica, parecida a una raíz. Sus ojos eran completamente blancos. Pero lloraban sangre. Y su piel tenía fracturas que dejaban escapar luz. Una forma de destruir la conexión con la dimensión, usando al portador original como catalizador. Estaba arrodillado. Sino con comprensión. Y eso era más difícil. Esperándola. No era un monstruo. Tampoco era exactamente humano. Llegaste, dijo. ¿Qué hiciste, David? Preguntó Camila. Camila despertó en el centro del pueblo. La iglesia estaba colapsada. El cielo, azul. El sol, tibio. Capi había regresado. Años después, en lo alto de las montañas, lejos del mundo moderno, ese pequeño grupo construyó algo nuevo. Tal vez otro curioso como David vuelva a mirar donde no debe. Pero ahora, hay quienes saben qué hacer. Una comunidad. No para huir, sino para adaptarse. Conciencia, sabiduría y humildad. Vacío, sí, pero real. Los cuerpos de sus padres y otros pobladores yacían en el suelo, desmayados. Pero vivos. Y ella, también. En los meses siguientes, Capi fue abandonado. Sellado. Clasificado como zona de colapso dimensional tipo I. Era la primera vez desde que todo comenzó. Le tomó la mano. Y activó el último artefacto, un núcleo de obsidiana que vibraba con una frecuencia casi divina. Y con palabras que no estaban en ningún idioma humano. Recitó la secuencia. El mundo se derrumbó. Las paredes gritaron. Los cuerpos atrapados se deshicieron en luz. Las raíces se encogieron. ¿Y David? David la miró una última vez, y sonrió. No lo sabes aún, pero sí. Lo hiciste tú también, respondió él, sin mirarla. Camila se acercó con cautela. David levantó una mano. Le mostró un objeto que brillaba en su palma, una célula flotando dentro de una esfera translúcida. No era una enfermedad, Cami. Era una respuesta. Una forma de evolución. El cuerpo no podía entenderlo, así que lo rechazaba. ¿Y papá? ¿Mamá? ¿Dónde están? David señaló hacia las paredes vivas. Y allí, Camila los vio. Formas humanas atrapadas dentro de la estructura. No quería esto, dijo David, con la voz rota. Solo quise entender. Quise ver qué había más allá del error. Y entonces, lo contó todo. Era un plano de existencia latente, alojado entre sinapsis humanas y residuos genéticos. ¿Cómo se cierra? Preguntó. No se cierra, respondió David. Solo se apaga, con el mismo código con el que se encendió. David se puso de pie. Yo soy el código, Cami. Y tú eres la enmienda. Solo tú puedes terminar esto. Ella sabía lo que debía hacer. Las ecuaciones. Los artefactos. Las fórmulas en el espejo. Todo apuntaba a un protocolo final, colapso consciente.
David se ofrecía. Ella tendría que aniquilarlo. No matarlo como a un monstruo. No con odio. ¿Y si te salvo?, preguntó Camila. No puedes, dijo él. Pero puedes salvarlos a ellos. Camila lloró. Gracias, hermana. Y desapareció. Camila no habló públicamente de lo ocurrido, pero sí con los sobrevivientes. Formaron un grupo pequeño. Los únicos inmunes al error. Porque sabían que el error no había sido destruido. Solo había sido contenido. Dormido. Y un día. Epílogo, el último latido de Capi. El sol volvió a salir sobre Capi. Pero esa luz dorada, cálida y prometedora, ya no tocaba el alma de Camila como antes. Aunque el pueblo parecía haber despertado de una pesadilla colectiva, sus habitantes seguían viviendo como fantasmas, atrapados en una rutina vacía, sin memoria del abismo que casi los devoró. Solo Camila lo recordaba todo. Y eso la estaba consumiendo. Habían pasado 3 meses desde que cerró el portal. 3 meses desde que enfrentó al horror que una vez fue su hermano menor. Lo había visto transformarse, lo había oído suplicar entre gruñidos inhumanos, y lo había sentido desvanecerse entre sus brazos como polvo, como si jamás hubiera sido real. Pero era real. David existió. Rió con ella, jugó con ella, lloró en sus brazos cuando tenían miedo de las tormentas. Era un niño dulce, brillante, y perdido para siempre. O al menos, eso pensaba. Cada noche, Camila soñaba con una versión distorsionada de su casa. Las paredes estaban cubiertas de carne palpitante, las puertas chirriaban como si suplicaran ser cerradas. Y al fondo del pasillo, en la habitación de David, siempre lo veía, de espaldas, respirando lento, sentado en su vieja cama, repitiendo su nombre. Camila. Al principio creyó que eran pesadillas. Pero una madrugada despertó con tierra húmeda en los pies. Tierra que no estaba en su cama cuando se acostó. Tierra que olía como el suelo del bosque, del otro lado. Desde entonces, empezó a escuchar cosas. Voces en los espejos. Ruidos en las paredes. Relojes que se detenían a las 3:33 de la mañana sin razón. Grietas que crecían en el techo formando patrones imposibles. Y luego vino la marca. Estaba en el sótano, grabada profundamente en la pared de concreto, como hecha con garras. Era un símbolo que no recordaba haber visto en sus estudios, ni en los textos antiguos que había descifrado. Y debajo, escrito con tinta negra, o tal vez con sangre muy seca, una frase: abriste la puerta. Ahora debes ser la llave. Camila no gritó. No corrió. Solo encendió su lámpara de gas, tomó su libreta, y empezó a escribir. Frases sueltas. Códigos. Secuencias de símbolos que aparecían en sus sueños. Sentía que no era ella quien los escribía, sino algo que se manifestaba a través de su mano. Y aunque todo en ella quería detenerse, sabía la verdad: el portal no se había cerrado. Solo se había replegado, como una herida que cicatriza por fuera pero sigue supurando por dentro. David no murió. O no del todo. Lo que quedaba de él seguía allá. Unido al corazón de esa dimensión, latiendo con rabia, con miedo, con algo que no entendía. Él no era el enemigo. Era el ancla. Y Camila era el único hilo que lo mantenía conectado a este mundo. Una noche, encontró una vieja grabación en su teléfono. No la recordaba haber hecho. La reproducción comenzaba con estática, y luego, la voz de David. Hermana, no debiste volver. Pero ahora que estás aquí, no me dejes solo otra vez. La grabación se cortaba con un grito que no parecía humano. Pero lo más perturbador fue lo que Camila vio en la última imagen congelada del video. Era su reflejo, con los ojos completamente negros. Ese fue el momento en que lo decidió. No huiría. Preparó su casa como si fuera un laboratorio. Selló las ventanas con símbolos protectores, instaló generadores y sensores electromagnéticos, y diseñó una réplica imperfecta del dispositivo que una vez la llevó a la dimensión oscura. Su plan no era cerrar el portal esta vez. Era cruzarlo de nuevo. Pero no para buscar respuestas. No para estudiar. Sino para traer a David de vuelta, o unirse a él. Antes de partir, dejó una carta sellada en la puerta principal. Por si alguien alguna vez la encontraba. Decía: mi nombre es Camila. Soy científica,
hermana, y testigo de algo que no debería existir. Capi no es solo un pueblo. Es una cicatriz entre mundos. Y hay cosas que no mueren, solo esperan. La última vez que se le vio fue al amanecer. Caminando hacia el bosque con una linterna en una mano, y en la otra, el amuleto que una vez vibró al cerrar el portal. El viento soplaba fuerte esa mañana. Y si uno escuchaba con atención, entre los árboles, se podía oír el eco de una risa. Una risa infantil.